Hola Escorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías y las energías de tu conexión espiritual. Escorpio, como siempre, lo que vamos a hacer es empezar analizando tus energías y las energías de dicha conexión con el oráculo y después con las energías del tarot y luego una respuesta de los ángeles a cada uno de, bueno, a ti y a tu conexión espiritual especial o como la llames. Escorpio, como siempre, bueno, tú que estás viendo este vídeo vas a estar a mi izquierda y la persona especial a mi derecha para analizar las energías por separado y después en conjunto y entender un poquito el porqué de los cambios, el por qué uno se siente así o así. Vamos allá, Escorpio. Espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Estamos llegando a tu etapa, que digamos, a tu temporada. No te voy a felicitar, que da mala suerte felicitar antes de tiempo. Pero bueno, ya lo haré mediante las lecturas semanales. Vamos allá, Escorpio. Gracias, vamos allá. Espero que estés llevando esta conexión, esta evolución con mucha armonía. La suma sacerdotisa, ¿cómo no, Escorpio? ¿Cómo no? Y la señora de la luz, glorificada. Vamos allá, signo de Escorpio. Esta conexión, es que tenemos unas energías muy similares, tenemos unas energías muy buenas, pero al mismo tiempo, de cierto modo, es como Escorpio aquí, no sé por qué me da la sensación de que necesita observar antes, necesita pues tener cierto conocimiento y cierta sabiduría. Es una persona, alguien de acción, de acciones, o sea que no eres el típico que te quedas en un rinconcito hasta que Dios diga, hasta que el universo diga, no. Eres alguien de observar, eres alguien al que le gusta estar bien seguro antes de tomar una decisión y siempre te da la sensación de que hay algo que no estás viendo. No estás un grupo de, obvio que no todo el mundo, que esto es muy general, pero en el signo de Escorpio tienes más capacidad de ver mediante la conexión, ya sea con la conexión espiritual o con tus amigos o lo que sea, que con tus ojos. Y esto, yo creo, signo de Escorpio, siempre ha despertado cierta curiosidad en ti. Algunos de vosotros tenéis, bueno, como casi todo el mundo, el ojo izquierdo un poquito más vago que el ojo derecho, pero que por la noche, Escorpio, tus ojos cambian. Tus ojos cambian. Sí. No te veo como una persona que se esfuerza muchísimo, que digamos o a lo mejor que te haces una foto por la noche y no reconoces tus ojos. ¿Por qué? Pues porque eres un canal. Eres un canal que tienes mucho poder espiritual y esto es lo que hay. Esto es lo que hay, Escorpio. Vamos allá, signo de Escorpio. Tu conexión espiritual la tengo aquí con muchísimo amor. Una persona, vamos a decir, muy ermitaña en el sentido de que viene a buscar su sabiduría. Es una persona a la que le gusta ayudar, es una persona que, bueno, no sé, tiene un par de mundos allí fusionados. Es como que tiene este yin y el yang un poquito por separado y pocas veces se fusionan, porque es que yo la veo así, que parece una cosa y luego es otra. No es una energía para nada ni mala, ni rara, ni nada de eso. Es un punto a decir. Es una persona que al comienzo de esta conexión realmente como que se ha fijado muchísimo en su evolución espiritual, pero que no ha podido apartar el asunto material, que digamos, hombre, como casi nadie, pero que tenemos aquí unas energías de una persona que siempre ve que tiene mucho por dar. Es una persona que tiene mucha fe en Dios, en el universo y en sí misma. Es una persona que sabe que ella siempre va a estar iluminando su camino, o sea, que es en el sentido de que no necesita a nadie más. Es como alguien con mucha seguridad en sí mismo, con mucha energía de fuerza y sabe, pues, oye, me voy a salir de todas. Pero que hacia su conexión hacia ti, Escorpio, hay mucho amor, hay muchísimo amor. Y a ti te veo observando. Yo no digo que no hay amor en ti hacia tu conexión espiritual, es que es diferente. Es que es diferente. Es más conexión que amor, no te voy a mentir. Puede que tú digas que sí, que es amor, no digo que no, pero desde aquí yo llego a percibir más conexión que amor de ser romántico.
¿vale? Puede que alguna vez llegaste a fastidiar un momento romántico, quizá que una persona se te confesó y tú estás diciendo, pero tú sabes lo que estás diciendo. Es una, no sé por qué, me da la sensación de que aquí hay alguien que es de lo papisa que es, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Aquí tengo unas energías de una persona que es muy realista. También puede haber una diferencia de creencias, de religiones, de idiomas, lo que sea, pero sí, hay alguna diferencia de creencias. Vamos allá, que si no esto va a ser muy largo. Vamos allá. Signo de Escorpio. Esta persona de aquí, tu conexión espiritual, la tengo este mes en cierto laberinto, en cierta confusión, como como dijimos antes, que es una persona que se deja guiar por su propia sabiduría, por su propia luz y tiene la seguridad y la confianza de que siempre va a ser así. Su luz, Dios, lo que sea, siempre va a sacarla de ese bache o lo que sea, pero que está repitiendo una situación. Está repitiendo una situación en su vida. Yo no sé si aquí hay comunicación o no, pero que claramente este grupo de aquí está viviendo un rato en su vida quizá en el que ve que tiene muchas cosas, que tiene de todo, que le está yendo bien en muchas cosas, pero que su alma no está en paz. Eso es, felicidad no hay mucha y esto es triste. Sí que noto esto. Es una persona que tiene una apariencia muy bonita. Es una persona que, vamos a decir, signo de Escorpio, que la gente la ve atractiva, la ve bastante bonita. Es una persona que también, no sé, es una combinación bastante curiosa, pero que al mismo tiempo, si no ha vivido un cambio de creencias, está a punto de vivirlo, pero que este mes la vamos a tener en una situación, un bucle de creencias, de ideología. La veo en su cabeza, en su mente. Lo que es felicidad no está. Lo siento mucho. La energía del signo de Escorpio. Oh, te veo, Escorpio, más oculto que nunca. Bueno, Escorpio ya se dice que es ese escorpión que vive un poquito a escondidas o un poquito escondido, que cuando le tocas las narices viene, te pica y se va, ¿vale? Ya no picas, signo de Escorpio, puede que sí, pero la verdad es que te veo muy metido en tu oscuridad, en tu alma. No te veo de salir mucho, no te veo de querer estar muy mezclado con mucha gente porque te satura, la gente te sobrecarga, porque tienes aquí una conexión increíble con todo el mundo y dice, pues ¿para qué? Yo lo que voy a hacer es conectar con mi ser. Yo no sé qué vas a estar haciendo. Claramente eres un alma vieja, signo de Escorpio, ¿vale? Y no tienes apego a la tierra, no tienes apego a tu entidad, no tienes apego a nada. Es una libertad, es una energía de pureza. Es una energía de pureza. Este mes te recomiendo muchísimo que te vistas de colores blancos, a ver, de tonos claros, blanco, un rosita clarito, un gris clarito, porque te va a ayudar muchísimo en tu evolución o en lo que es la percepción de las energías hacia ti. O sea, una combinación muy buena. Se te recomienda eso. Sí, y que busques un poquito, signo de Escorpio, lo que viene a ser el plexo solar. Es que no te veo yo con apegos. Es como que no tienes apego a lo material, no tienes apego a nada. No estoy diciendo que no lo quieras, pero sencillamente no es esa sed de decir hasta que no logre ese coche no voy a ser feliz. Que va, que va, que va, que va. De hecho, yo te veo con una paz. Ay, Escorpio, qué bonito. La diosa del autoconocimiento. Lo que decíamos antes, la reina del cielo y la tierra. Los mensajes del universo para vosotros, signo de Escorpio, con el oráculo, que haremos lo mismo mediante el tarot. A ver,
Signo de Escorpio, este mes por favor te están diciendo como que te hables en voz alta, que ya vale que tienes unas conversaciones a lo mejor de manera constante y continua con tu ser y con los otros, bueno, con ángeles o como tú quieras llamarlos, pero te está diciendo como que te iría muy bien hablarte a ti mismo, porque aquí tenemos unas energías bastante buenas, pero tú también necesitas asimilar cierta cosa que se dice en voz alta, por eso es bueno hablar. El hablar lo que hace, pues muchas veces tú asimilas lo que tú estás diciendo, te ves reflejado en eso que tú estás diciendo, signo de Escorpio, y te están diciendo como que decretes el que me acepto, me gusto, me acepto tal y como soy. Tienes que decirlo mucho esto. Ya sé que te aceptas, pero si lo dicen por algo es que lo digas mucho. Me acepto tal y como soy. Eso, porque aquí hay mucha energía de agua, obvio, Escorpio. Hay mucha energía de vibrar bonito espiritualmente hablando, pero la energía tierra aquí no mucho. Es lo que dijimos antes, la reina del cielo y la tierra. Hay que hacer una combinación, hay que buscar una combinación. Y como he dicho, esa energía pues se parece mucho. Es una energía muy ermitaña. El segundo mensaje, perdón. Signo de Escorpio, ¿por qué te están diciendo esto de que te veas y que te aceptes tal y como eres? Porque tienes que darte cuenta de una cosa, de que ahora es el momento de salir al mundo. ¿Por qué? Pues porque tu energía, como he dicho, te veo muy, como, yo no sé cómo he dicho antes, oculto, ¿sí? Oculto. Vale, pues esta energía tuya es muy buena, pero todavía a lo mejor no estás destinado a llevar ese tipo de vida. A lo mejor en esta vida no te toca vivir en el monte con las cabras, sino pues lo que te toca es expandir tu energía. Tienes que vivir una especie de muerte de una vieja identidad. Tienes que dejarla ir totalmente. Vale, una cosa, signo de Escorpio, y sé lo que te digo, una cosa, y ahí está el por qué te dijeron antes el plexo solar. Una cosa es que digas, vale, yo soy así, no tengo necesidad de hablarle a nadie de cómo soy, es que no, qué pereza, es que no, ¿por qué? ¿Para qué? No, es que ¿por qué? ¿Vale? Total, signo de Escorpio, pero cuando tú lo hablas, cuando tú lo dices, cuando te pones firme, sientes como esas hormiguitas en el hormiguitas no, maripositas en el estómago, qué asco, hormigas, no, maripositas, total. Y eso es el poder de expandir un poquito tu energía y el querer salir hacia adelante. Yo no sé qué tienes en tu camino todavía porque es una energía muy general, pero que claramente se te viene algo muy grande, signo de Escorpio. Y se me da que este grupo de Escorpio no puede separar su poder espiritual de su vida diaria, ¿vale? A lo mejor te querría, pues te gustaría pues dedicarte de manera profesional a algo que tiene que ver con el ocultismo. Y cuando digo ocultismo no estoy hablando de cosas, uy, qué raro, ¿no? Sino cosas que no se ven con los ojos físicos y que no está al alcance de todo el mundo. A tu alcance sí que está, a tu alcance sí que está, signo de Escorpio. Bueno, pues vamos allá. Vamos ahora con la lectura del tarot, signo de Escorpio, y a ver qué te dicen. Nada más para decirte que la última lectura, las últimas lecturas que he subido, he hablado ahí de que voy a estar regalando cada jueves una lectura a un suscriptor o a una suscriptora. Este martes voy a subir el post en el que hay que comentar para participar, así que bueno, lo voy a comunicar el jueves. Vamos allá, Escorpio. El as de oros y el paje de copas. Como digo, esta energía disculpa, me recuerda mucho al elemento tierra. Y ahora va a venir alguien muy listo a decirme si esta energía de agua es, bueno, sí, ya, de copas es agua, ya, pero me vibra mucho como energía tierra para algunos. Total, signo de Escorpio, aquí te veo. Para muchos de vosotros estáis viviendo un portal, una energía de portal, signo de Escorpio. Lo primero que ha venido, un portal. Yo no sé si has hecho el ejercicio de portal o sencillamente eres una persona que ya tiene esa capacidad de conectar mucho con los portales, porque tenemos como cada día portales, cada día, ¿vale? Por lo tanto tienes esa capacidad, a lo mejor que a cierta hora te despiertas por la noche y sabes que tienes como la obligación, la necesidad de hacer cierta cosa. Es una energía bastante buena y bastante fuerte.
Escorpio, te están diciendo que desde hace más o menos un año, o desde ya, sí, desde ya a un año, tú tienes la posibilidad de hacer muchas cosas que antes no podías hacer. Así que muy atento, Escorpio, yo no te noto en esta conexión. No te noto en esta conexión. De hecho, yo te noto como que desde el principio a lo mejor ya sabías lo que iba a pasar, o desde el principio querías ver esa conexión como lo que era. Una experiencia espiritual para muchos, ¿eh? Porque aquí hay mucha evolución. Muchísima. Bueno, pero tú eres una persona aquí que me están hablando que eres alguien con los pies en la tierra y alguien muy estable, al menos lo que se está viendo, que a lo mejor no, pero aquí hablan de ti como alguien súper estable. La energía del paje de copas es un signo de Escorpio, tu estabilidad, tu equilibrio, tu poco hablar. Que sabes, por ejemplo, cuando quedas con una persona y tú no estás diciendo mucha cosa, pero provocas una inseguridad de la otra persona, que de repente empieza a cantar y te empieza a contar todo lo que tiene y todo lo que no tiene y lo que ha hecho y lo que ha dejado. Tú estás ahí observando, pero ¿por qué haces con tu vida? Pues es lo que tú provocas en la gente. La gente se siente no amenazada, pero una energía y una aura tan fuerte y tan amplio, quieras o no, pues le hace sentir al otro o a la otra un poquito achicado a tu lado, que es justamente esto que ha pasado. Esta persona ha vivido ciertas inseguridades y ciertas cosas que, qué pena, la verdad, es que esta gente viene ya con situaciones de inferioridad o cosas así desde que eran chiquitines. Esta persona, signo de Escorpio, se quería acercar a ti desde el principio, desde hace mucho tiempo. O sea, cuando se acercó a ti, llevaba tiempo atrás con ciertas insinuaciones, o sencillamente que era un admirador secreto, una admiradora secreta, pero que no tenía, vamos a decir, lo que hay que tener para acercarse a ti. Es que claro, con lo que hemos visto antes, cualquiera se acerca al signo de Escorpio. No se puede, por lo tanto, esta persona, ya te digo, una inseguridad. Es una persona de cierta manera libre, se ve a sí misma, vamos a decir, espiritual o lo que sea, libre, pero con muchas inseguridades, y esas cosas. Por eso las conexiones espirituales son tan puñeteras, porque no es una herida superficial, es una herida muy profunda que tiene que sanar poco a poco, ¿vale? Bueno, de hecho la herida ya está hecha. Tú lo que hace con esta conexión es destapar esa herida y cura una herida profunda que se te viene, bueno, que ya viene contigo desde que eras chiquitino o chiquitina. Vamos allá, Escorpio, la conexión de Escorpio. Escorpio y su conexión espiritual para este mes. Ya, gracias. El loco y la templanza. Dos arcanos mayores en cada uno de los lados. Vamos a empezar con esta energía. La carta de Sagitario, por si te dice algo. Y la carta de Acuario, por si te dice algo también. Esta carta de la templanza, estamos hablando de una persona con mucha paciencia, estamos hablando de una persona que va a estar queriendo cambiar su situación, cambiarla de una energía a otra, queriendo cambiar un poquito su vida. La casa de Sagitario ya viene a hablarnos de religiones, de este tipo de cosas, y me acuerdo, como ya he barajado, que le había quedado cierta cosa espiritual o religiosa, un laberinto, sí, eso dijimos. Por lo tanto, esta persona mejor va a estar muy metida en el mundo espiritual, en el mundo religioso, en estudios superiores, por lo tanto va a estar yendo más allá, va a estar yendo un poquito más allá. No sé si va a querer meterse a hacer un curso, a leerse un libro, a seguir a alguien por YouTube. Es una energía, como digo, de lo que es la paciencia, es una energía de conexión angelical. Y es una energía de querer reconciliarse con uno mismo, con su niño, con su niña, pero que para eso a veces mucha gente vive cosas de pequeño, de pequeña. Y se hace la pregunta: ¿dónde ha estado Dios? O ¿dónde ha estado pues quien sea, los ángeles o lo que sea? Claramente es un conflicto de creencia. Es un conflicto de creencia porque tienes cierto rencor o cierto no entiendo hacia universo, Dios o como lo llame, pero que es una energía también de viajes. Ambas energías me están hablando de viajes largos, por lo tanto puede haber
una lejanía geográfica, por lo tanto esto puede pasar. Pero que está muy bien esta energía. Total, signo de Escorpio, te tenemos aquí con la energía del loco, el cero, el todo y la nada, una energía de liberación, una energía de dejarse llevar por esa voz del alma, por esa pureza, por ese, como te digo, yo te veo solo en este camino. A lo mejor tú eres el único, la única en tu familia o en tu entorno que eres así tan oculto, ¿vale? Ya he explicado el significado de cuando yo quiero decir, cuando yo digo oculto, ¿qué quiero decir? Total, signo de Escorpio, en primer lugar, que tienes que saber que tienes una protección divina. Esto ya desde el principio, unas energías bastante buenas. Y tú esto lo sientes mucho. Para algunos, fíjate cómo es la cosa de día, no de noche. Que sientes que cierta cosa hay allí, que de noche ya es normal, que se sienten muchas cosas y tal, pero que de día algo te pasa, no sé, alineaciones, y este tipo de cosas, situaciones bastante buenas que te hacen ver que hay algo más. Total, signo de Escorpio, que tengo las energías, como he dicho antes, de ciertas revelaciones que vas a estar viviendo, pero esto ya no es una revelación, esto es el impulso de una revelación para salir hacia adelante de esta situación o en esta situación, signo de Escorpio. Es una situación bastante buena, como he dicho antes, he dicho comienzos, salir hacia adelante, pero lo único que te están diciendo, signo de Escorpio, es que te iría bien calcular los riesgos antes de comenzar. No estoy diciendo que vaya a salir nada feo, de hecho, pues aquí todo está muy bien, pero no estaría de más, ¿vale? De hecho, yo por lo que veo hay unas energías increíbles, unas energías bastante buenas. Todo lo que te quedaba ya luego era arcano mayor, todo, y eran energías muy fuertes, signo de Escorpio, unas energías increíbles, muy buenas. Pero que te veo súper solitario. Y oye, yo no digo que eso está malo, ay, qué penita, que va. Eso está muy bien. ¿Ves? La papisa de nuevo. Ay, Escorpio. Vamos a ver los mensajes del universo para Escorpio. Y después sacaremos las respuestas de los ángeles. Vamos allá. Caballero de copas. Y el 6 de bastos. Energía de movimiento todo el rato. A ver, déjame un segundico, porfa. Perdona que tenía que beber agua. Vamos allá, Escorpio. Lo primero que se está viendo es que eres una persona que ama, aprecia y necesita de su libertad emocional. No necesita estar con nadie. A ver, a lo mejor sí que te gustaría, pero eso de que necesito que me amen, que me adoren, no te veo, la verdad. A lo mejor sí, pero es que aquí no aparece como tal. Signo de Escorpio. Te están diciendo que muchos de vosotros todavía os estáis acordando de esta conexión espiritual, ciertas cosas están regresando a tu mente. Veo, signo de Escorpio, que tú eres una persona que por mucho que haya pasado en esta conexión, te están diciendo, piensa que él siempre, o acepta el hecho de que siempre vas a estar dispuesto a ayudar a esta persona, aunque sea con una buena palabra. Es tu naturaleza, eres así, por mucho que vayas de esta energía de loco, de querer pues desapegarte absolutamente de todo, estás desapegado de todo, pero que no puedes dejar de ser una buena persona, ¿vale? Y si eres una buena persona, por favor no cambies, Escorpio, que ay, la gente está muy rara, total. Te está diciendo, signo de Escorpio, que nada más tú tienes aquí que mover la primera pieza en tu vida en general y ya verás cómo aparece mucha gente para ayudarte en este camino. Te están diciendo, signo de Escorpio, que no vayas de que ay, que me da igual todo, porque tú sabes que hay cierta gente a tu alrededor que no es tan buena. Ahora y siempre va a haber esta gente tan rara que jijiji, jajaja, pero que no te desea el bien del todo. Tú lo sabes esto. Puede que digas, me da igual, sí, sé quién es, pero que me da igual, pero te están diciendo no estás hecho para convivir con este tipo de gente. Por lo tanto, aléjate, ya que eres una esponja de emociones y puedes llegar a absorber esas energías negativas de manera muy rápida. Vale, y esto pues no te viene a beneficiar para nada. Escorpio, te están diciendo, no sé por qué, como es arriba es abajo, por lo tanto a lo mejor te están diciendo que averigües un poquito acerca de tu carta natal, de tu misión de vida, tu dharma, tu karma y todo este tipo de cosas. Tengo las energías aquí de un florecer emocional.
un florecer emocional. Florecer, o sea, un renacer emocional. No sé qué le puede significar esto para el signo de Escorpio, pero claramente estamos hablando de una situación bastante buena y que tiene que ver con el movimiento. Puede que te apetezca pues viajar o sencillamente visitar un sitio que hace mucho al que no visitas, signo de Escorpio, pero que te están diciendo que mediante un movimiento que tú puedes hacer, puedes vivir un florecer emocional. No sé, esto puede ser, signo de Escorpio, que vayas a algún parque, que vayas a estar con una gente, con unos amigos, y que sepas, signo de Escorpio, que a la larga, no muy larga, vas a cambiar de fuente de ingresos, vas a dedicarte a algo que te gusta. Para ti, ahora para tu conexión espiritual. Ya te digo. ¿Qué es lo que decíamos antes? Que esta persona es una creyente, esta persona claramente cree en Dios, en el universo, lo que sea. Esta persona tiene una luz, esta persona tiene una bendición, tiene una situación bastante buena y una creencia muy firme en lo que hace, en su persona, y lo más importante es que esta persona cree firmemente en esta conexión que es espiritual. Ahora, que no lo deje ver es otra cosa, pero que tenemos unas energías de una persona buena, ¿eh? No estoy diciendo, ay, qué mala persona que es. Puede que mediante sus acciones llega a ser un poquito rara, eso es relativo, depende de cómo lo vea cada uno, pero que en sus energías yo no estoy viendo que es alguien feo, algo energéticamente hablando. Para nada, esta persona siempre va a creer que esta conexión es lo más sagrado que ha vivido nunca jamás. Te ve como algo muy grande, te ve, o al menos esta conexión, pero tiene una cierta admiración hacia ti, cree mucho en ti. Ay, 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 ay. Y si hasta ahora no creía, espérate. Signo de Escorpio, a ti te ha quedado la carta de la meditación aporta respuestas. ¿Vale? Te están pidiendo, por favor, si tú no meditas, pues que medites, aunque sea una vez a cada día 5 minutos, ¿vale? Hay gente que dice que hay que meditar mucho más, pero yo digo que aunque sea poco a poco, oye, algo es algo. Esto no es una carrera, poco a poco, y sobre esto no hay nada escrito. El que te diga que sí, no. Cada uno hace lo que puede. Signo de Escorpio, te están diciendo como que medites porque vas a recibir una revelación de eso que dijimos, de la energía del loco. Me acuerdo, me parece haber dicho una revelación, un impulso mediante una revelación. No sé, como no sé lo que digo, pero que te están diciendo que medites, porque ahí vas a encontrar ahí una respuesta bastante buena, signo de Escorpio, y ahí vas a encontrar un guía de lo que viene a ser Dios, universo. Como he dicho, colores blancos, o sea, colores claritos, y que enciendas una vela de color lila, violeta. Sí, estaría muy bien que enciendas una vela. Dicen un jueves, no sé por qué. ¿Vale? Signo de Escorpio, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo. Oh, disculpa, que medites con eso, con la llama violeta. Hazlo como quieras, medita normal y enciendes una vela violeta, o que medites con la llama violeta. En YouTube hay mucho vídeo de eso. Total, signo de Escorpio, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que te vaya todo súper bien, que sea una evolución bastante armoniosa y unos comienzos muy exitosos, porque con esto es espectacular. No te olvides, por favor, de darle a like y de suscribirte, Escorpio. Gracias y hasta la siguiente. Chao.